Buenos días. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Buenos días. Le doy la palabra al secretario de la Comisión para que proceda a la lectura del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Procedo a dar lectura de la reunión de la Comisión de Educación del día 26 de abril de 2024. 1. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 2. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pregunta 234, PROC 247. ¿Cuál es la hoja de ruta de la Consejería de Educación, Ciencia y FP para seguir extendiendo el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años? Formulada por doña Ana María Fernández Rodríguez. Pregunta 236, PROC 249. ¿Considera que la reforma de las becas complementarias universitarias propuesta por el Gobierno de coalición PP-Vox es acorde al principio de justicia social? Formulada por doña María Piedad Álvarez Cortés. Pregunta 237, PROC 250. ¿En qué estado se encuentra el proyecto del Centro de Almacenamiento del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético de Cáceres? Formulada por don Luis Tirado Vasco. Y pregunta 254, PROC 268. ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Extremadura para reforzar las escuelas oficiales de idiomas? Formulada por don Joaquín Macías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Hay una proposición para el cambio de orden del día y una proposición para posponer la pregunta número 2.3 a la siguiente comisión. Someto a consideración de la comisión si hay algún problema. Por asentimiento, y agradezco la consideración. Siguiendo en cuanto al acta anterior, ¿alguien tiene algo que objetar? Pues por asentimiento se procede también su aprobación. El segundo orden del día está formado por 3 preguntas. La número 2.2, que iba a ser la segunda en el orden del día, pasa a la primera pregunta. Es formulada por doña Ana María Fernández Rodríguez, que dispone de 3 minutos. Vale, sí. Buenos días y bienvenido. Siguiendo el orden del día, la primera pregunta es formulada por doña Piedad Álvarez Cortés, que dispone de 3 minutos para formularla. Tenemos a la directora general de Universidad, Esther Muñoz, para contestar. Bien, gracias, señor presidente. Estaba esperando que se acomodara la señora Muñoz. Por eso. Estaba esperando cuando usted me diga. Vale, perfecto. Bueno, pues bienvenida de nuevo a esta comisión, señora Muñoz, a la Comisión de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Recientemente han modificado ustedes la orden de ayudas complementarias de enseñanzas universitarias, excluyendo el criterio de rentas en las mismas. El Partido Socialista ha presentado alegaciones a esta decisión, que han sido desestimadas por usted en su totalidad. Del mismo modo, tanto Unidas por Extremadura como el Partido Socialista ha presentado ante el Pleno propuestas de impulso para que reconsideraran esta decisión de suprimir el criterio de rentas en las becas complementarias para enseñanzas universitarias. Ambas propuestas de impulso, tanto la de Unidas por Extremadura como la del PSOE, han sido rechazadas por la mayoría de la suma de votos del Partido Popular y de Vox. Pero nosotros no nos resignamos y queremos agotar todas las vías que el Parlamento nos ofrece y, de nuevo, queremos hacerles reflexionar y queremos volver a reivindicar la triple función que tienen las becas universitarias y las becas en general, ¿no? En primer lugar, la de garantizar la equidad educativa, es decir, que un niño, una niña, un alumno, una alumna no vea condicionados sus estudios por su cuna, por su casa, por su origen. Eso se llama garantizar la equidad educativa y la igualdad de oportunidades. En segundo lugar, las becas fomentan la movilidad social, son el denominado ascensor social, es decir, permiten
que alguien de una condición social menos favorecida pueda ascender socialmente y tener una condición social más favorecida. Es la única herramienta que existe en la sociedad, en un Estado de Derecho, para garantizar este ascenso social. Y, en tercer lugar, la función que tiene es la de eficiencia de los recursos públicos, es decir, no darle dinero al que ya de por sí lo tiene. Es decir, si una familia no cumple el criterio de rentas, está claro que tiene la posibilidad de poder llevar o que de sus hijos disfruten de enseñanzas universitarias. Lo que sí está claro que si una familia no está por debajo de ese umbral de rentas, difícilmente, sin la ayuda del Estado, sin la ayuda de su comunidad autónoma, podrá optar a esas enseñanzas universitarias. Puesto que nosotros somos defensores de la enseñanza pública, por supuesto, de calidad, y, por supuesto, del ascensor social que suponen las enseñanzas universitarias, no comprendemos este cambio de opinión de excluir el criterio de rentas en las enseñanzas universitarias. Y por eso le preguntamos que si esta reforma ustedes la consideran que es acorde al principio de justicia social. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Para contestar a la pregunta por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra doña Pilar Pérez. Bueno, soy Esther. No pasa nada, no pasa nada. Esther Muñoz, disculpe. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Antes de nada, quería agradecerles a todos la consideración que han tenido, porque hemos solicitado un cambio en el orden de las preguntas, porque tengo que desplazarme después a otra cuestión. Y quería también empezar agradeciendo a la señora Álvarez su pregunta. Siempre lo hago, pero en este caso, la verdad, especialmente porque después de semanas escuchándoles hablar a todos de la orden de bases de becas complementarias, yo tenía ganas ya de venir y contarles cómo hemos elaborado esta orden de bases. Y para eso, inevitablemente, tengo que retrotraerme 8 meses atrás, cuando llegamos al Gobierno, y contarles cómo estaba la situación. Miren, cuando nosotros llegamos nos encontramos una orden de bases de 2021 que desde 2021 no se había modificado, llevaba operando durante 3 cursos académicos. Nos encontramos también un presupuesto para becas complementarias que se había recortado en casi $500.000 de euros para el curso 2020-21 y que además se estaba ejecutando a niveles sorprendentemente bajos. En el curso 2021 se ejecutó solamente el 64%, en el año 22 un 54% y en el año pasado, en el año 23, un 47%, como ustedes ven, en caída libre, ¿no? Nos encontramos también un volumen de solicitudes de estas becas muy por debajo de las esperadas. Sorprendentemente nos encontramos con que estudiantes que cumplían con los requisitos para solicitar esta beca complementaria declinaban solicitarla, ni siquiera la solicitaban. Y esto, la verdad, es que nos chocaba con información que, en este caso, yo, por mi condición de profesora universitaria, traía de primera mano, ¿no? Cuando nuestros estudiantes nos dicen que o se quejaban porque no tenían becas del Ministerio. Nosotros siempre los hemos remitido a las becas complementarias y en algún caso nos habían dicho que no, que las becas complementarias no les solucionaban la cuestión porque no las obtenían. Con todas estas premisas nos pusimos a trabajar. Y para continuar con el trabajo, como es nuestra manera de pensar, no hay mejor manera de trabajar que con datos. Y entonces añadimos información a estas premisas. La primera cuestión que nos planteamos es ¿para qué se utiliza la beca? O dicho de otra manera, ¿cuáles son las necesidades que tienen hoy día nuestros estudiantes para estudiar en Extremadura? Y hemos realizado un análisis de los gastos que un estudiante debe tener. Consultamos al Instituto de Estadística de Extremadura para que nos extrajera datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, y pudimos darnos cuenta que en las 4 ciudades universitarias, en los 4 campus, pues el alquiler más caro, que se sitúa en algunas zonas, no en todas, pero en algunas zonas de las ciudades de Cáceres y Badajoz, pues ascendía aproximadamente a 500, un poquito menos, pero bueno, 500 euros al mes para un piso de 4 dormitorios. Eso es lo que dice el Ministerio de la Vivienda. Entonces, nosotros entendíamos que el coste por el alquiler del estudiante supondría 125 euros al mes por estudiante.
Analizamos del mismo modo, tampoco me quiero entretener aquí mucho con el informe de costes, yo lo pongo a su disposición. Analizamos también pues, el coste o el gasto por suministros medios que estos estudiantes tienen, la luz, el agua, Internet, que es fundamental para ellos. Analizamos también el transporte urbano, supusimos además que los estudiantes iban a subir hasta 2 veces a su facultad al día, y analizamos también los costes de transporte interurbano, aunque ustedes saben que el transporte interurbano es gratuito, en este caso sin necesidad de niveles de renta, es decir, el transporte es gratuito independientemente de la renta que cada ciudadano tenga. Por último, el coste del material universitario, el coste de los libros y de los materiales, que le digo también por mi experiencia que en los últimos años ha descendido considerablemente porque tenemos muchísimos recursos digitales y muchísimos recursos abiertos para que los estudiantes accedan a ellos, pero aún así vamos a suponer que fueran 700 euros al año, ¿no?, como era en nuestra época. Eso supone un coste mensual de 70 euros y eso suma aproximadamente un coste de 370 euros al mes por estudiante, insisto, en el supuesto más caro o más costoso, porque hay ciudades universitarias como esta, como Mérida, en la que el alquiler baja considerablemente y en Plasencia ocurre lo mismo. Bueno, pues con este dato de partida, lo siguiente que quisimos hacer fue analizar la convocatoria de becas ministerial y entonces, por suerte, tuvimos acceso a todos y cada uno de los estudiantes que en Extremadura van a recibir una beca del Ministerio. Tenemos el listado completo. Eso nos permite analizar absolutamente toda la casuística, que es muy variada, ya le digo que es muy variada, y que como es tan variada y no quiero aburrirles, yo he tratado de resumirla en una tablita que se entiende muy bien. Miren, las becas del Ministerio se organizan en 3 tramos. Ahí están los 3 tramos. Le he puesto colores porque se viera un poco mejor. En el umbral 1 de renta, ¿vale?, en donde se reciben todos los componentes, los estudiantes que están ahí detallados, están ahí detallados en toda la casuística, el que tiene complemento de rendimiento académico, el que no, el que tiene complemento de residencia, el que no, el que tiene un variable mayor, el que tiene un variable menor, todas las posibilidades, porque, como le digo, los 6.799 estudiantes extremeños que tienen beca del Ministerio los hemos analizado. Esos estudiantes del umbral 1 tienen una beca que les cubre unos gastos de 640 euros al mes, obviamente por encima de los 370, bastante por encima de los 370 que hemos calculado. En el umbral 2 de renta, los estudiantes perciben aproximadamente una cantidad de 420 euros al mes, también por encima de los 370 euros. Y en el umbral 3, los estudiantes perciben una media de 175 euros al mes. Ahí es donde tenemos el problema, en el umbral 3, porque los estudiantes del umbral 3 se sitúan en el umbral 3 porque su unidad familiar tiene de media 2.000 euros más que los que se sitúan en el umbral 2. Los umbrales están muy desequilibrados. Los estudiantes del umbral 3, porque su unidad familiar tienen 2.000 euros más de renta al año para 4 personas, que estoy hablando de la familia tipo porque siempre es la que se escoge, dejan de percibir el componente fijo de renta que asciende a 2.500 euros. Y en esos estudiantes es donde nosotros teníamos el problema, teníamos el desequilibrio. Y entonces, para esos estudiantes es para los que nuestra orden de beca dice que tendrán derecho a esa beca quienes no sean beneficiarios de la beca del Ministerio y formación profesional por superar su unidad, los umbrales de renta y o patrimonio, o solamente tienen derecho a los componentes de matrícula y rendimiento académico, es decir, los estudiantes que se sitúan en ese umbral 3. Nosotros vamos a recogerlos, pero además vamos a recoger a 221 estudiantes que han visto cómo el Ministerio les deniega la beca porque en su familia se superan los umbrales de patrimonio. En esos 221 estudiantes están esos agricultores, esos ganaderos, que ustedes han dicho muchas veces, que por sus patrimonios no reciben beca del Ministerio. Vamos, lo han dicho ustedes y nos lo han dicho ellos. Y ahí están también los autónomos que por superar el volumen de negocio de 155.000 euros, que también el Ministerio tendría que revisar, tampoco acceden a estas becas. Nosotros vamos a recogerlos, porque esos son los estudiantes a los que se les ha denegado la beca. 221 estudiantes
fuera de los 3 umbrales, por superar fundamentalmente volumen de negocio, los autónomos que tanto lo reclaman y tanto lo necesitan, o por superar los límites patrimoniales. Fíjese, el esquema a mí me parece claro y a mí me parece, sinceramente, una buena decisión recoger a los estudiantes del umbral 3, que son los que nos decía el análisis de las becas que no tenían cómo subirse a ese ascensor social. Ellos no tenían cómo hacerlo. Y entonces, como no tenían cómo hacerlo, miren, en el umbral 3 se sitúan las personas que reciben, familias que reciben, ni siquiera llega a 2 salarios mínimos interprofesionales. Eso es lo que hay en el umbral 3, porque el Ministerio tiene, y de hecho el Ministerio lo ha reconocido, que tiene que modificar esos umbrales, que este año no lo ha hecho porque no tenemos presupuesto. Entonces, mientras que el Ministerio hace eso, mientras que el Ministerio ha subido los umbrales para el curso próximo, no para este. Se lo digo porque se ha sorprendido. El curso próximo, pues habrá que volver a cambiar la orden de becas complementarias. Pero este año tengo que atender a los estudiantes que se quedan fuera del sistema de becas, se los vuelvo a repetir, o porque sus patrimonios exceden, o porque el volumen de negocio de los autónomos excede, o porque se sitúan en el umbral 3 y solamente perciben 175 euros al mes. ¿Sabe lo que ocurriría en esta convocatoria 23-24 con la orden de becas de 2021, con la orden que tenía? Pues mire, lo que ocurriría es que los estudiantes que se sitúan en el umbral 1, que ya perciben 640 euros al mes, recibirían entre 75 y 90 euros más al mes para seguir cubriendo costes que ya tienen cubiertos con 640 euros. Los estudiantes del umbral 3, que son los que tienen 175 euros al mes, recibirían únicamente entre 25 y 40 euros más al mes y no llegarían a cubrir esos 370 euros al mes que hemos establecido como coste medio de un estudiante extremeño. Eso es lo que pasaría con la orden de beca. Esa es la razón por la que hemos modificado la orden de beca. ¿Y a ustedes esto no les parece justicia social? A nosotros esto sí nos parece justicia social. Nos parece justicia social complementar a los estudiantes con una cuantía para residir fuera de la ciudad en la que viven, porque necesitan desplazarse para estudiar. Vaya usted terminando. Estoy acabando. Disculpe, estoy terminando. O nos parece también posibilitar una beca a los estudiantes que superan patrimonio y renta, como he dicho. A nosotros este sistema, este modelo de beca que hemos definido nos parece más equitativo. Nos parece más equitativo. Nos parece tan equitativo como que recoge al sistema de beca a un buen número de estudiantes más. Hemos calculado que para este curso aproximadamente 400 y pico estudiantes más, que son los que están en el umbral 3 y los que han visto denegada su beca. Y esos estudiantes que con 175 euros o con 0 euros no podían subirse al ascensor, este año espero que se puedan subir a este ascensor, porque van a recibir 2.500 euros. Lo que van a recibir es la cuantía fija de renta que el Ministerio no les da, porque se sitúan en umbrales que no están apenas por encima 2.000 euros de los del umbral 2. Y esta es la situación. Y a nosotros nos parece más equitativo, nos parece que se suben al ascensor social. Señora Muñoz, ha consumido usted su tiempo. Y nos parece un ejercicio de responsabilidad. Gracias. Muchas gracias. Turno de réplica para la señora Piedad Álvarez Cortés por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. A nosotros no nos parece justicia social, a nosotros no nos parece más equitativo y a nosotros no nos parece más igualitario, porque ese alumnado estaba recogido ya en las enseñanzas universitarias. Fíjese usted, si no lo necesitaba, que estaba ya estudiando. Con lo cual, lo único que van a hacer es dar 2.500 euros a familias que no les hace falta, y a las pruebas me remito. Punto número 1. Punto número 2. La coherencia en política no es como el valor que se debe presuponer, se debe tener. Por lo menos nosotros nos consideramos un partido con coherencia. Es extraño que al mismo tiempo que ustedes suprimen los criterios de renta en las enseñanzas universitarias, sí lo introducen en el inglés en la ESO o sí lo introducen en las ayudas de 200 euros en el primer ciclo de enseñanza de educación infantil, del que luego hablaremos. ¿Cuál es el criterio para introducir la renta en esas mismas familias que usted ha dicho unas veces sí y otras veces no? Porque yo le recuerdo que los umbrales de renta son los mismos. Que los umbrales de renta el Ministerio los debe revisar, estamos de acuerdo y ojalá lo haga. ¿Y sabe por qué los tiene que revisar?
por la subida del SMI. ¿Sabe usted quién ha subido el SMI? El Gobierno socialista con el voto en contra del Partido Popular. Sí, señor. Claro que sí que hay que revisarlos, porque afortunadamente hemos pasado de unos pírricos 600 euros a los 1.000 euros que gracias a las políticas socialistas tenemos ahora en este país. Luego, entonces, el cambiar los umbrales no tiene nada que ver con el razonamiento que usted ha hecho, por cierto. Un paréntesis. Revise usted el estudio de coste, señora Muñoz. Yo se lo digo como madre de dos alumnos en las enseñanzas universitarias. Tengo un hijo que estudia en Badajoz. No quiero yo hacer de esta comparecencia una cuestión personal, pero sí le puedo asegurar que mi hijo paga 165 euros de piso al mes y se lo puedo demostrar en Badajoz. Si se da la circunstancia de que estas becas universitarias no son para Badajoz, que ahí es donde le ha fallado todo el razonamiento, porque se ha ceñido a las 4 ciudades extremeñas. Pero, oiga, es que ustedes han sacado estas becas para los alumnos extremeños que no están en Extremadura porque el grado no se oferta en Extremadura o porque no han entrado en Extremadura, además de para los que estudian en Extremadura. ¿Es verdad o es mentira? En Sevilla valen los mismos los pisos que en Badajoz, y en Madrid, y en Bilbao y en Barcelona. Entonces, me parece que un estudio de costes poco o nada riguroso, porque eso de que se vive con 370 euros al mes un estudiante universitario, me gustaría que saliéramos a la calle y se lo preguntáramos a la familia. Yo ya le digo que en mi caso, no, en ninguno de los dos casos de mis hijos, y no creo yo que mis hijos sean unos manirrotos. Entonces, la demagogia hasta cierto punto y hasta cierto límite. Las becas complementarias, que es la clave de todo este razonamiento, complementaban la excelencia académica. Es decir, el alumnado de esos tramos que tenía más de un 8 era el que recibía esas cuantías que dependían del reparto hasta los 90 euros. Si ustedes quieren hacer unas becas de competencia propia, es decir, quieren que algo que no dependa de ustedes sea competencia de la Junta de Extremadura, allá ustedes con los presupuestos, pero no las llamen becas complementarias. Llámenlas becas que el PP quiere darle a las rentas altas y a los alumnos que sacan buenas notas, por ejemplo. O llámenla como ustedes quieran, pero no hagan un juego de trileros diciendo que estas son las becas complementarias que teníamos nosotros, porque no tienen nada que ver. Y les rogamos y les pedimos esa coherencia. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Darle beca bajo criterios de renta y de justicia social o sin tener en cuenta los criterios de renta y la justicia social? ¿En todas las modalidades de becas y de ayudas que da la Consejería de Educación o en unas direcciones generales sí y en otras direcciones generales no? ¿Y por qué? O sea, para ir a la universidad sí que no vamos a tener en cuenta las rentas. Oiga, es que el trilerismo llega a límites increíbles, pero límites increíbles. Afortunadamente, en este país y desde los gobiernos de Felipe González, las familias con menos recursos sociales hemos tenido la potestad de poder ir a la universidad. Mire, yo soy profesora de secundaria, no de universidad. Desde el 1996 funcionaria de carrera. No he tenido nunca ningún alumno que por motivos de renta no haya podido cursar estudios universitarios. Sí he tenido alumnos que cuando el PP gobernó la legislatura 2011-2015 le cobraba el autobús para ir a bachillerato y tuvo que dejar de estudiar porque no había ayudas para esas enseñanzas. Eso sí lo he conocido yo. La otra parte no la he conocido yo. Y estoy segura que usted tampoco la ha conocido. Entonces, es un discurso demagogo. Y estando de acuerdo, y termino, señor presidente, estando de acuerdo en que hay que revisar esos criterios, esos umbrales de renta, por lo que he dicho, porque gracias a políticas socialistas, el SMI, el IMPREN, etcétera, han subido notablemente los últimos 2 años, estando de acuerdo en ese principio, no estoy de acuerdo con que una comunidad autónoma que dice que no tiene dinero para hacer carreteras, para mejorar las autovías y, por tanto, la seguridad vial de los extremeños y de las extremeñas, me diga ahora que sí tiene dinero para tener un servicio que no es propio, que es impropio, que depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional o el Ministerio de Universidad. Entonces, no tenemos dinero para lo que no queremos y tenemos dinero para lo que sí queremos, que es ayudar justamente al que no lo necesita. Pues mire usted, señora Muñoz, eso no es justicia social. La justicia social es dar más al que más necesita y es que el que más tiene, más aporte. Eso es la justicia social. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Álvarez. Turno de dúplica por la Junta de Extremadura, por la directora general, señora Esther Muñoz. De 5 minutos. Muchas gracias. Mire, yo no voy a empezar a hablar aquí de trilerismo. La verdad, no quiero. Lo único que le voy a decir, de coherencia sí voy a hablar. Mire, la coherencia es la misma coherencia con la que ustedes no piden renta para los comedores escolares
no piden renta para cualquier otra cosa. Bueno, es más, ustedes no pidieron renta para poner la matrícula gratuita en la Universidad de Extremadura, y esto, que también tiene que ver con los estudiantes universitarios, sí quieren poner renta. De paso le quiero aclarar una cosa, señora Álvarez. El hecho de que la matrícula de la Universidad de Extremadura, las tasas fueran completamente gratuitas para todas las personas, independientemente de su renta, es el origen del déficit que presenta la Universidad de Extremadura. Lo digo porque usted, el día 1 de febrero, en el debate de presupuestos, se permitió el lujo de decir que el déficit de la Universidad de Extremadura tenía origen en el año 2015, y eso es totalmente falso. Totalmente falso. Usted dijo en el año 2015, y el déficit de la Universidad de Extremadura tiene su origen en el año 19, cuando ustedes implantaron las tasas gratuitas y no complementaron a la Universidad de Extremadura, a esa institución, por el montante que eso suponía. Y desde entonces está acumulando un déficit que también nos hemos encontrado, como nos hemos encontrado tantas cosas. Pero mire, le voy a hablar de coherencia. Mire, coherencia es no pedir que se recupere un criterio de renta cuando ustedes saben que en su orden el criterio de renta no era el factor determinante. En su orden de 2021, porque tenía además todo el sentido, en la de 2020 también, pero en la de 2021 dice que la Junta de Extremadura aboga por complementar con una beca a aquel alumnado que tiene un mejor rendimiento académico en el curso anterior. Eso es un factor determinante. No me escriban ustedes que recuperemos el factor determinante de renta, porque el factor determinante de renta no hay que recuperarlo, no lo ha sido nunca. ¿Vale? No lo ha sido nunca. Eso es coherencia. Mire, además ustedes, además de hablar de que recuperemos un factor que nunca ha sido un factor determinante, hablan del factor de rendimiento académico, hablan del rendimiento académico como si fuera una cosa horrorosa. Madre mía, ¿cómo se nos está ocurriendo poner el factor determinante en la orden de becas, el rendimiento académico? El rendimiento académico es un factor que siempre se ha utilizado en las becas complementarias. Y fíjese, ahora, a partir de la reforma que hizo el Ministerio en el año 2020, el rendimiento académico se utiliza en positivo y se beca a los estudiantes que tienen un mejor rendimiento académico. Y anteriormente, tanto el Ministerio, anteriormente las becas complementarias, tanto el Gobierno de Monago como el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, de todo signo político, utilizaron el rendimiento académico en términos negativos para complementar a los estudiantes. Claro que sí, porque un sistema de becas complementarias lo que quiere es complementar a otro sistema anterior que hay, que es el del Ministerio. Y usted dice que nuestro sistema no es complementario. Nuestro sistema sí es complementario. Mire, el nuestro es doblemente complementario, porque complementar significa ampliar, significa perfeccionar, significa completar. Y nosotros estamos ampliando, perfeccionando y completando, por una parte, la cuantía de los estudiantes a los que les resulta insuficiente, los estudiantes del umbral 3. Y por otra parte, estamos complementando al estudiantado, porque complementar también es complementar el número de estudiantes que pueden subirse a ese ascensor social. Así que le pediría, por favor, que deje de hablar de trilerismo, que se acuerde de las personas que tienen dificultades en Extremadura para estudiar, y que se acuerde, por ejemplo, de la cantidad de autónomos que ven cómo sus hijos les deniegan las becas. Sí, señora Álvarez, usted no es autónomo, pero yo se lo digo. Hay muchos autónomos que facturan por encima de 155.000 euros y cuyos rendimientos netos, usted conoce el concepto de rendimiento neto, ¿verdad? Lo que realmente gana el autónomo, cuyos rendimientos netos están en torno a 10, 12, 15.000 euros y se ven cómo se les deniega la beca del Ministerio. Y nosotros los vamos a recoger. Y eso, insisto, es un sistema más equitativo. Vamos a subir a muchos más estudiantes al ascensor social de los estudios universitarios, porque es lo que queremos. Vamos a repartir más y vamos a igualar las oportunidades de estudiantes cuyos umbrales de rentas familiares no son suficientes para hacerlo. Y, por supuesto, estamos ejerciendo con responsabilidad una gestión mucho más eficiente de recursos. Ojalá ese 1 millón de euros que hay de presupuesto este año sí se reparta. Este año sí se reparta. Y una última cuestión. Ustedes me dicen o nos dicen que nosotros lo que estamos estableciendo
son unos premios a la excelencia. No se confunda. Nosotros estamos redefiniendo el sistema de becas complementarias, se lo acabo de demostrar. Estamos complementando las cuantías allí donde se necesitan y estamos complementando al estudiantado que se queda fuera del sistema de manera injusta. Doblemente complementario nuestro sistema. Pero no se preocupen, porque también creemos en la excelencia y, si es posible, si tenemos la posibilidad, porque los recursos hay que gestionarlos de manera muy responsable, no se preocupe que tarde o temprano la señora Fernández ayer en el Pleno nos brindaba su disposición a que trabajemos juntos en unos premios a la excelencia. Pues no se preocupe que tarde o temprano discutiremos también la posibilidad de fijar premios a la excelencia para nuestros estudiantes, porque el talento que tenemos en Extremadura es mucho y no queremos que se nos vaya, porque la despoblación es un problema y queremos fijar territorio. Y por todas esas cuestiones. Supongo que he agotado mi tiempo. Terminando. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Para la siguiente pregunta, tenemos por la Junta de Extremadura, secretaria general de